Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Pues estoy haciendo esta grabación en caso de que la transmisión no funcione bien en vivo, ya que voy a estar de viaje y pues el Wi-Fi a veces puede causarnos algún tipo de inconveniente, así que por eso lo estoy grabando para tenerlo como respaldo, pero si no, pues nos veremos en vivo, ¿de acuerdo? Bien, voy a compartir la pantalla entonces para que repasemos primero lo que tenemos que ver en esta semana 2 que comienza el martes 7 de mayo. Como pueden ver aquí, tenemos 4 actividades. Participar en el webinar, que lo vamos a hacer en vivo, pero repito, si algo no funciona bien, pues entonces vamos a tener el respaldo de esta grabación. También tenemos una actividad que es individual, la 9, que es armar un rompecabezas de la EDT, ¿de acuerdo? Es como un jueguito, ahí lo van a tener ya que cumplan las actividades de la semana 1 y ustedes van a ir armando el rompecabezas de la izquierda con las piezas de la derecha, ¿de acuerdo? Aquí están las indicaciones de esa actividad. Es un poco como para ir entrando en el tema de la EDT. Tenemos una actividad en equipo, que es la actividad 10, que es desarrollar el acta de constitución del proyecto y la EDT. Nuevamente, y para todas las actividades en el curso, vamos a tener siempre cuáles son los objetivos de aprendizaje, la descripción de la actividad, si esa actividad es individual o en equipo, como en este caso, pues obviamente va a ser en equipo, ¿de acuerdo? Y si necesitamos algunas plantillas, nos van a poner aquí también esa plantilla, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos la plantilla del acta de constitución precisamente. Ahora regreso a esa parte. Primero termino de mostrarles las actividades de esta semana. Tenemos además la actividad 11, que es individual y que, claro, esta actividad la tienen que hacer solamente ustedes. Es muy sencilla. Tienen un intento permitido, ¿de acuerdo? Consiste en una prueba de 5 preguntas de opción múltiple y pues hay que obtener un mínimo de 65 para aprobarla. Ahora, si en el caso de que no lo aprueben, ustedes se preguntarán qué sucede. Bueno, lo que va a suceder es que va a bajar el promedio final del curso, pero eso no quiere decir que no puedan continuar con el mismo. ¿De acuerdo? Van a poder continuar, pero pues obviamente el promedio va a bajar, pero estoy seguro que van a obtener más de 65 puntos, que es lo mínimo. Entonces, como siempre, pues en el caso de una prueba, háganse un espacio, dedíquenle el tiempo, traten de no tener distracciones para que todo salga bien. A partir de este módulo vamos a tener esas pruebas de conocimiento precisamente sobre lo que se revisa en la semana, ¿de acuerdo? Y tenemos una última actividad, la actividad 12, que es leer la guía de aprendizaje para ya irnos adentrando al siguiente capítulo, que será el paso 2, el cronograma del proyecto. Eso lo veremos hasta la siguiente semana, pero la idea es que ustedes lean precisamente esa herramienta para que el día del webinar del 14 de mayo, pues ya vengan con preguntas bien preparadas sobre ese tema y haya esta iteración que hemos comentado entre ustedes y el tutor y que no sea nada más en un solo sentido, ¿de acuerdo? Así que estas son las 4 actividades de la semana 2 que comienza el martes 7 de mayo. Recuerden que para que estén habilitadas, primero debieron terminar las actividades de la semana 1, ¿de acuerdo? La retroalimentación de la semana 1 se las daré el mismo martes, ya que pues obviamente tienen para la entrega hasta el lunes 6 de mayo a la medianoche. Recuerden que es la hora de Washington, ¿sí? Muy bien. Entonces ahora vamos a la actividad 10, que dije que volvería en un momento, porque esta actividad que es en equipo consiste del desarrollo de 2 herramientas. Una, el acta de constitución del proyecto y otra, la estructura desglosada del trabajo. Vamos entonces a esta acta de constitución. De hecho, siempre que haya alguna plantilla, nos van a poner el link ahí y entraremos a este sitio donde podemos descargarla, ¿de acuerdo? Entonces, ahí ya
la podemos descargar. Siempre vamos a utilizar un ejemplo de cómo se llena la plantilla. En este caso, el proyecto caso de estudio se llama Apoyo Educativo, que es un proyecto que surgió en el 2011, después del terremoto que hubo en Haití en el 2010. Tal vez algunos de ustedes se acordarán. Y pues obviamente el BID apoyó con muchos recursos para allá, muchos proyectos, y uno de ellos fue el de apoyo educativo. Entonces, para llenar la plantilla, por favor, básense en este ejemplo. Tienen que poner el nombre del proyecto, su código, si tiene algún código. Me imagino que en Corfo sí manejan algún código, y la fecha de inicio, ¿de acuerdo? Después van a escribir aquí la racionalidad y propósito del proyecto. Es como la justificación. ¿Por qué se tiene que dar este proyecto? ¿Sí? Léanlo con detenimiento para que les sirva como ejemplo. Después van a poner los objetivos del proyecto. Aquí es muy importante que los objetivos cumplan con el acrónimo SMART, que quiere decir específico, medible, alcanzable, realista y acotado en el tiempo. Porque si no tiene esas características, no vamos a poder saber cuando termine el proyecto si realmente cumplimos con él o no, ¿de acuerdo? Así que vean también el ejemplo. Aquí dice mejorar el suministro y la calidad de los servicios educativos en 30 escuelas de nivel preescolar y primario en un plazo de 2 años. Es específico, es medible, ¿de acuerdo? Es alcanzable dentro de los recursos que tiene el proyecto, es realista y acotado en el tiempo. Ahí dice 2 años, porque si yo dejo eso abierto, pues no sabemos si lo tendremos que cumplir en 3, 5 o 10 años. Tenemos que ser muy específicos en cuanto al tiempo. Y después pueden poner objetivos específicos como ven aquí. Después viene la estrategia del proyecto, es decir, cómo lo vamos a abordar. En este caso, para este proyecto, se contrataron empresas especializadas de construcción, ¿de acuerdo? Es decir, la unidad ejecutiva del proyecto no iba a construir las escuelas ni las iba a ejecutar. Se contrató a empresas constructoras especializadas. Después viene el alcance, que se refiere a los productos más importantes del proyecto, es decir, sus principales resultados. Esta parte es muy importante porque lo vamos a tomar como insumo para hacer la EDT, ¿de acuerdo? La estructura desglosada del trabajo. Así que en el ejemplo nos ponen que son 30 escuelas construidas y equipadas, 300 maestros capacitados, 9,000 paquetes escolares y una campaña de comunicación. Pero así como debemos ser muy claros acerca de qué incluye el proyecto, también debemos ser claros acerca de qué no incluye. Y por eso hay que poner cuáles son los límites del alcance. En este ejemplo, el proyecto no incluye transporte escolar, porque claro, podrían preguntarse, bueno, si aquí dice que con equipamiento, ¿y dónde está el transporte escolar? Bueno, no lo incluye, tenemos que ser muy claros acerca de eso. Y tampoco incluye artículos deportivos, ¿de acuerdo? Esto es para que no tengamos problemas a la hora de entregar los resultados y que alguien diga, bueno, ¿y dónde está el equipo de transporte? ¿Y dónde están los artículos deportivos? Bueno, es que no los incluye el proyecto. Sí, pero ¿dónde dice que no los incluye? Bueno, acá en el acta, y es algo que acordamos, ¿de acuerdo? Y que para empezar, pues todos tenemos la misma información, así que debe estar en algún lado lo que no incluye el proyecto. Aunque nos parezca muy obvio, pero así tiene que ser. Después viene el cronograma resumido de hitos, en donde ponemos los eventos más importantes del proyecto. Todo proyecto tiene 2 hitos, el inicio y el final, pero en el medio podemos poner aquellos eventos importantes que hay que darle seguimiento, como por ejemplo aquí, al final del semestre 3, las 30 escuelas construidas. Al final del semestre 4, equipadas, los 300 maestros capacitados y así sucesivamente. Esto es para que obviamente tengamos ya de una vez indicados cuáles son aquellos eventos importantes, aquellos hitos precisamente de nuestro proyecto. Posteriormente vamos a poner un presupuesto resumido, es decir, cuánto se le ha asignado justamente a cada producto que tenemos en el alcance, a las escuelas, al equipamiento, a la capacitación de los profesores, a los útiles escolares y también, si es el caso, a la gestión exitosa del proyecto, ¿de acuerdo? Aquí nos da un total de $30 millones, que es lo que se puso acá en la racionalidad y propósito del proyecto. Puede ser que sea así, es decir, que ya tengamos un presupuesto asignado y si no, pues será una estimación
de esos principales productos, ¿de acuerdo? Después tenemos que poner los riesgos de alto nivel, aquellos eventos que de producirse nos afecten los objetivos del proyecto. Aquí no se preocupen por cómo están redactados, simplemente identifiquémoslos y escribámoslos aquí. En su momento, cuando revisemos ese tema, pues vamos a ver también cómo debe redactarse un enunciado de riesgo. Pero acá simplemente identifíquenlo. Por ejemplo, en este proyecto, las últimas temporadas de huracanes han sido desmedidas, las fuertes lluvias pueden retrasar la ejecución del proyecto. La temporada de huracanes es de junio a noviembre. Y por favor, ahí vean los otros ejemplos. La idea es que los identifiquemos de una vez y los pongamos acá. Después vienen los supuestos. ¿Qué es un supuesto? Un supuesto es un evento que asumimos como verdadero sin haberlo comprobado. Todos los proyectos tienen supuestos, porque es imposible que todo lo comprobemos. ¿De acuerdo? Así que tenemos que partir, tenemos que tener esas condiciones iniciales que estamos asumiendo. Por ejemplo, aquí, un supuesto importante era que los profesores apoyaran el proyecto. Y aun y cuando hayan dado ese apoyo verbalmente, pues a la mera hora puede ser que no lo apoyen, pero es un supuesto del cual estamos partiendo, porque si no, habría que hacer otras actividades precisamente para involucrarlos y lograr ese apoyo. ¿De acuerdo? Entonces, piensen en cuáles son esos eventos que nosotros asumimos que ya están dados para la planificación de nuestro proyecto. Y después vienen las restricciones. Las restricciones son limitantes que tenemos, es decir, algo que ya existe y debemos tomar en cuenta para la planificación y ejecución del proyecto. Por ejemplo, aquí, poca disponibilidad de personal de calidad para la unidad ejecutora. Es una limitante, ¿de acuerdo? Estas restricciones realmente son de tiempo, de costo o de disponibilidad, como tenemos acá. Imaginen también que van a construir una casa. Si el terreno es de 200 metros cuadrados, pues ahí tenemos una restricción si alguien está pensando en hacer una casa que tenga cancha de tenis y una piscina, ¿de acuerdo? ¿Dónde la metes? En ese espacio no se puede. Entonces tendrías que ajustarte a esa superficie de 200 metros, que es una restricción, ¿sí? Hay otros tipos de restricciones, pueden ser incluso organizacionales, como alguna política que te diga que no puedes contratar a cierto proveedor, en fin, todo eso hay que ponerlo acá, algo que ya existe, ¿de acuerdo? Después viene la estructura de gobernabilidad del proyecto. En el caso de los proyectos del BID, como son grandes, complejos y de gran presupuesto, generalmente se forma una junta directiva del proyecto, la junta de dirección. Y puede haber un director técnico o no. Este puesto que está aquí puede que no lo tenga el proyecto de ustedes, puede que tampoco la junta de directiva, pero si es así, por favor indicarlo acá. Y lo que está en línea punteada, pues es ya el equipo del proyecto. ¿Quién es la gerente, el gerente, los especialistas técnicos y todo el equipo que va a intervenir en este proyecto? ¿De acuerdo? Aquí, por favor, pongan el organigrama. Después, ¿cómo va a ser el control de cambios? Recuerden que el enfoque predictivo que estamos viendo de gestionar un proyecto enfatiza la planificación. Es decir, le tenemos que dedicar mucho tiempo y esfuerzo a planificar y ya que tengamos esa hoja de ruta, pues la ejecutamos. Y en teoría deberíamos tener menores desviaciones y obviamente lograr el objetivo. Pero todos sabemos por experiencia que en un proyecto, por más que se planifique, siempre hay cambios, ¿de acuerdo? Y no está mal, es su naturaleza. Pero aquí lo importante es que esos cambios se controlen, ¿de acuerdo? Aquí tiene un ejemplo de un procedimiento de control de cambios, lo pueden utilizar como base para hacer el suyo, así redactado acá de manera muy sencilla. Y por último, tenemos las aprobaciones. Un acta de constitución del proyecto siempre se aprueba por alguien de fuera, es decir, no lo aprueba el gerente del proyecto o el equipo, sino puede ser el patrocinador o puede ser el ente financiador o las autoridades de la organización para la cual estamos haciendo el proyecto. En fin, aquí tenemos como ejemplo el director técnico es el del Ministerio de Economía y Finanzas,
el representante del ente financiador y un director comisionado del Ministerio de Educación. Entonces, aquí por favor pongan quién autoriza esta acta, ¿de acuerdo? El acta de constitución del proyecto es como nuestra acta de nacimiento, es lo que le da identidad al proyecto. Además, lo hace parte de la organización ejecutante y, pues, al estar el equipo del proyecto e identificar quién es el gerente, también le da la autoridad para ejercer los recursos que le sean asignados a este proyecto, ¿de acuerdo? Entonces, primera tarea en equipo es desarrollar el acta de constitución de su proyecto, tomando como base este ejemplo y esta plantilla, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, esta es la primera tarea. Si tienen alguna duda, obviamente durante la semana me pueden escribir ya sea por el aula o enviando un correo electrónico. Muy bien, vamos entonces a compartir ahora una presentación de PowerPoint para que veamos algunos temas justamente de gestión de proyectos que tenemos que revisar. Permítanme un momento para que, pues obviamente, tengamos aquí estos elementos. Muy bien. Ahí están viendo un ejemplo de DT, pero ahí ya están viendo la presentación. Muy bien. Bueno, entonces les decía, pues esta es la agenda que vamos a tener ese día martes, pero como les comentaba, estoy grabando la sesión por si tenemos algún inconveniente. De hecho, va a estar Emi Brizuela del equipo PM4R de Washington también conectada para que ahí cualquier inconveniente que tengamos sea resuelto. Y bueno, vamos a empezar con qué es la gestión de proyectos. De acuerdo con el PMI, nuestra guía metodológica, la gestión de proyectos también se le conoce como dirección de proyectos o administración de proyectos y es una disciplina que nos permite utilizar todos los conocimientos, habilidades y herramientas y técnicas a un proyecto para cumplir con los objetivos del mismo. Y ya dijimos la sesión anterior que un proyecto es exitoso si entrega los resultados a los beneficiarios, no porque termine a tiempo o dentro del presupuesto. Eso lo tiene que hacer. Nosotros vamos a ser exitosos en la medida de que entreguemos resultados a los beneficiarios, ¿de acuerdo? Y la gestión de proyectos cobró mucha importancia porque, aunque ustedes no lo crean, de acuerdo con estadísticas que tiene el PMI y el BID también, eh, prácticamente 40% de los recursos que se asignan no se utilizan o se utilizan de una manera que no es conveniente. ¿Se imaginan el 40%? Si eso lo trasladáramos a dólares, estamos diciendo que de $1,000, 400 no se utilizan. De hecho, yo he tenido la fortuna de dar talleres y cursos en toda Latinoamérica y el Caribe y pues algo de lo que me he dado cuenta es que no se trata de recursos el problema. El problema es un tema de gestión. Muchas veces ahí están los recursos, pero no se gestionan bien. Y en los proyectos sucede algo similar, ¿de acuerdo? Por eso la gestión de proyectos es fundamental. Y bueno, como estamos viendo eso, la gestión de proyectos, pues aquí tenemos primero la definición. ¿Qué es un proyecto? Lo van a poder leer en la guía metodológica. Un proyecto se define como un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. ¿De acuerdo? Repito la definición. Es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. Eso quiere decir que un proyecto lo hacemos por primera vez, ¿de acuerdo? Así que por más que planifiquemos, siempre habrá incertidumbre. De ahí que, pues bueno, tenemos que gestionar también los riesgos que ya veremos en su momento. Y bueno, precisamente lo que vamos a revisar nosotros es cómo se gestiona el proyecto. Si alguien ya conoce el PMBOK, esa publicación muy famosa del PMI, pues sabrá que tenemos ahí decenas de procesos de gestión de proyectos que son un estándar, se considera una buena práctica en esa materia. Lo que hicimos en PM4R fue basarnos, claro, en el PMBOK, que es esa publicación,
pero también en Prince 2 y sobre todo en la experiencia de más de 10 años de gestionar proyectos de desarrollo en el BIT para desarrollar una metodología simple, muy fácil de utilizar y que cualquier miembro del equipo, no importando su perfil, la pueda utilizar, ¿de acuerdo? Nosotros nos hemos encontrado equipos de proyectos donde hay médicos, abogados, filósofos, lingüistas, lo que ustedes se imaginen, porque claro, los proyectos se aplican en una gran variedad de campos, de materias, y los equipos de proyectos se conforman de esos expertos. Entonces, por eso fue que en PM4R desarrollamos esta metodología muy sencilla de 7 pasos, por eso se le llama así, en donde vamos a poder gestionar un proyecto definiendo su alcance, su duración, su costo, haciendo una lista de los bienes y servicios que vamos a adquirir, gestionando los riesgos, las comunicaciones y las responsabilidades, ¿de acuerdo? Es una metodología, como les decía, bastante simple, fácil de aplicar. No importa si tenemos o no formación en gestión de proyectos previa. Con este curso vamos a aprender precisamente esas herramientas, pero sobre todo vamos a aprender a aplicarlas, ¿de acuerdo? Por eso, para el alcance vamos a hacer una EDT, que es justamente la segunda tarea en equipo que hay que hacer esta semana. Para el tiempo vamos a desarrollar un cronograma, para el costo una curva S o un presupuesto, para los riesgos una matriz de riesgos, para las comunicaciones su respectiva matriz y lo mismo para las adquisiciones y las responsabilidades. Esas son las 7 herramientas resultantes de esta metodología de 7 pasos, ¿de acuerdo? Y bueno, ¿por qué es importante utilizarlas? Pues primero porque vamos a poder hacer una toma de decisiones fundamental, no en solamente lo que creo, lo que siento, lo que debería ser bueno según mi criterio, sino con bases, ¿de acuerdo? Con fundamentos. Para eso sirven las 7 herramientas. Vamos a mejorar la ejecución porque les decía, en este enfoque predictivo se le tiene que dedicar tiempo y esfuerzo a planificar y ya que tenemos la hoja de ruta, pues obviamente va a ser mucho más sencillo seguirla para alcanzar los objetivos del proyecto. Y también nos va a servir bastante para hacer un monitoreo, es decir, revisar cómo van los resultados reales respecto de lo planificado. Y de esa manera, si hubiera alguna desviación, tomar acciones correctivas y preventivas a tiempo, antes de que ya no podamos hacerlo y entonces no lograr los objetivos del proyecto, ¿de acuerdo? Por eso es muy importante aprenderlas y usarlas. Y bueno, ya entrando en materia, pues vamos a comenzar, como les decía, con el alcance. Quienes están familiarizados con la gestión de proyectos y el PMBOK, pues habrán escuchado de la famosa triple restricción, que se representa precisamente con un triángulo, en donde lo primero que se define en este alcance, en este enfoque predictivo, es el alcance, ¿de acuerdo? Primero definimos el alcance, y para ello, como dijimos, vamos a utilizar una estructura desglosada del trabajo. Y con base en ese alcance ya definido, vamos a estimar la duración del proyecto y su costo. Claro, sin dejar de lado nunca la calidad, porque ¿de qué serviría entregar algo a tiempo, pero que no cumple con las necesidades y expectativas de los beneficiarios? No serviría de nada, ¿de acuerdo? Por eso la calidad va en el centro. Y se representan así, porque una vez definidos, si modificamos un lado del triángulo, pues obviamente los otros lados no van a poder permanecer igual. Imagínense que ya definimos el alcance, el tiempo y el costo. Y que el tiempo, por decir algo, nos dio 8 meses. ¿De acuerdo? Al desarrollar el cronograma, el resultado fueron 8 meses. Pero ahora el patrocinador nos dice que tenemos que recortar esto a 6 meses. Obviamente, si yo recorto este lado del triángulo, ¿están de acuerdo que los otros dos no pueden quedar igual? Forzosamente tendría que modificar al menos otro lado del triángulo. ¿Cómo?
o aumentando los recursos, lo cual eso implica mayor costo, o reduciendo el alcance, porque el alcance definido para 8 meses no lo voy a poder cumplir en 6. Y obviamente también esas decisiones pueden afectar la calidad. Por eso es que la triple restricción se representa como un triángulo, ¿de acuerdo? Y una vez que ya se definieron esos elementos, si alguno de ellos se modifica, al menos otro se va a ver impactado. Esto es muy importante durante la planificación y lo iremos comentando conforme avancemos en el curso. Y también en el tema de control de cambios, porque si yo quiero un cambio en tiempo o en costo, antes de autorizarlo, tengo que ver cómo impacta, por ejemplo, al alcance. O si es un cambio de alcance, cómo me va a impactar al tiempo y al costo. Y una de las principales responsabilidades tuyas como gerente de proyecto es precisamente mantener este balance, que se logren los objetivos del proyecto con ciertos entregables resultados, pero también en el tiempo que se estimó y con el presupuesto que se autorizó. ¿De acuerdo? Siempre tenemos que cuidar este balance. Y vamos a empezar precisamente esta semana 2, además del acta de constitución del proyecto, pues tenemos que desarrollar la EDT, la estructura desglosada del trabajo. Es lo que significan estas siglas. En inglés, tal vez algunos de ustedes la conocen como la WBS, o bueno, allá en el cono sur le dicen W, ¿no? W larga S, el Work Breakdown Structure. Y pues esta EDT es precisamente una descomposición jerárquica del trabajo del proyecto. ¿De acuerdo? En la EDT no hay acciones, no hay tareas, por eso no se usan verbos, tienen que ser resultados. Y por eso les comentaba que la EDT tiene como entrada el acta de constitución del proyecto, porque sobre todo en la sección de alcance están descritos los principales productos del proyecto. Y eso los vamos a descomponer de manera jerárquica hasta llegar a lo que se denominan paquetes de trabajo. ¿De acuerdo? Eso es la EDT y se considera el primer paso de la planificación. Y además es la base de la planificación de todo el proyecto. Por eso nuestra EDT tiene que estar bien, porque con base en la EDT vamos a desarrollar cronograma, vamos a desarrollar la curva S de recursos, también vamos a hacer la matriz de adquisiciones, de responsabilidades, de comunicaciones y de riesgos. Entonces, esta EDT tiene que quedar muy bien. Y de acuerdo con nuestros proyectos de desarrollo, tienen una estructura típica, no quiere decir que todos los proyectos sean de esta manera, pero en general tienen esta forma. Hasta arriba va el objetivo del proyecto, ese lo van a tomar del acta de constitución también, y luego en el nivel que sigue están los componentes, componente 1, 2, 3, N, los componentes que tenga nuestro proyecto. Eso lo pueden tomar también de la matriz de resultados que se generó en una etapa previa a la aprobación del proyecto, ¿de acuerdo? Esa es otra entrada. Todo esto que le estoy platicando está en la guía metodológica, obviamente más detallado, y la idea es que ustedes la estudien para que puedan aplicar eso que está ahí. Y también se considera una buena práctica incluir un componente relacionado con la gestión del proyecto, ¿de acuerdo? Es decir, independientemente de los componentes que tengamos, por ejemplo, en el proyecto de apoyo educativo, las 30 escuelas construidas, los 300 maestros capacitados, los 9,000 útiles escolares desarrollados, la campaña de comunicación difundida, también se tiene un componente que se llama gestión del proyecto. Y ahí vamos a poner todo lo que tiene que ver con eso precisamente, ¿de acuerdo? Entonces, primero ponemos los componentes en el siguiente nivel, abajo el objetivo. Luego los componentes los vamos a desglosar en productos, los que sea necesario. Aquí obviamente nos vamos a basar, como les decía, en el acta de constitución del proyecto. Y luego los productos se desglosan en entregables y los entregables en paquetes de trabajo. Una buena EDT es aquella que llega al nivel de paquete de trabajo. Porque un paquete de trabajo es aquel para el cual vamos a poder estimar su duración, su costo
y asignar una persona responsable. Por eso es importante llegar hasta ese nivel, ¿de acuerdo? Si hay un elemento que no lo puedes glosar, pues hagamos el esfuerzo para que sí lo hagamos y lleguemos a este nivel, ¿de acuerdo? Y esa es precisamente la pregunta. Ahora os muestro un par de ejemplos. ¿Hasta dónde debemos desglosar? La recomendación siempre es desglosar hasta que lleguemos a nivel de paquete de trabajo, ¿de acuerdo? Ese nivel, como decíamos, nos va a permitir estimar tiempo, costo y asignar un responsable a cada trabajo. Para eso va a ser la matriz de responsabilidades, precisamente. La matriz de responsabilidades va a vincular el trabajo que hay que hacer, que está definido aquí en la EDT. Acuérdense que estos son resultados con el equipo del proyecto, ¿de acuerdo? Otras cosas importantes de la EDT. En la EDT no hay secuencia de ejecución, ¿de acuerdo? Es un desglose jerárquico. Estamos detallando el objetivo del proyecto, primero en componentes, luego en productos, esos productos en entregables y hasta llegar al detalle de paquetes de trabajo. Es lo que estamos haciendo. No estamos haciendo una secuencia de ejecución. Eso lo vamos a hacer en el cronograma, ¿sí? Por eso, por ejemplo, si aquí tenemos componente 1 y acá componente 2, no necesariamente quiere decir que primero vamos a hacer el componente 1 y luego el 2. Ya en el cronograma podríamos comenzar en paralelo, ¿sí? Pero aquí no hay secuencia de ejecución, ¿de acuerdo? No hay acciones, no hay tareas, por eso prohibido usar verbos en la EDT, son solamente entregables. Y para ello voy a pasar a 3 reglas de oro que tenemos cuando se hace una EDT. Primero, que el 100% del alcance tiene que estar en la EDT, porque la EDT, recuerden, es la que define el alcance del proyecto. Entonces, volviendo al ejemplo otra vez del proyecto apoyo educativo. El proyecto solamente incluye la construcción y equipamiento de 30 escuelas, no más, no menos, ¿sí? La capacitación de 3,000 maestros, y el desarrollo y entrega de 9,000 útiles escolares, además de una campaña de difusión. Ese es el alcance, es todo lo que incluye. Todo eso tiene que estar en la EDT, ¿de acuerdo? ¿Qué no va en la EDT? Lo que no es parte del alcance del proyecto. En el ejemplo que estamos viendo, no tendría por qué estar en la EDT el equipo de transporte ni los artículos deportivos, porque no son parte del alcance, ¿de acuerdo? Esa es la regla del 100%, tiene que estar solo el alcance. La segunda regla es la de la tijera. Eso quiere decir que si tú descompones un elemento, por ejemplo, este producto 2.3, por cierto, aquí no se desglosaron todos por espacio, pero todos los tienes que desglosar hasta llegar al paquete de trabajo. Pero les decía la regla de la tijera. Si yo descompongo este producto 2.3 un nivel más abajo y solamente dejo un elemento, esto no es válido. Deberías tener al menos 2, ¿de acuerdo? Puedes tener aquí 3 o 4, los que sean necesarios, pero no debes tener solamente uno. Esa es la regla de la tijera. Es también como una piedra. Si tú rompes una piedra, al menos te resultan 2 pedazos, ¿cierto? Si no tienes 2 pedazos, al menos no la has roto. Es lo mismo con esa regla. Si yo descompongo un elemento, lo tengo que hacer al menos en 2 partes, no en una, al menos en 2, ¿de acuerdo? Esto sí sería válido, el de hacerlo en unas nada más no es válido, ¿de acuerdo? Esa es la regla de la tijera. Y lo último es utilizar lenguaje de entregable. Este también es muy importante porque hemos dicho que en la EDT no hay acciones, no hay tareas, prohibido usar verbos. Por ejemplo, en la EDT yo no debería poner elaborar términos de referencia. ¿Cómo debería ir como paquete de trabajo en la EDT? Términos de referencia elaborados, porque la EDT está orientada a resultados, no acciones, no tareas. Y esto nos cambia mucho el enfoque de gestionar un proyecto porque muchas veces lo hacemos, lo tradicional es gestionarlo en actividades. Hacemos un cronograma y ya. El problema de las actividades es que tú puedes
completar 10 actividades y no tener ningún resultado. ¿Estamos de acuerdo? Por eso aquí nos orientamos al resultado. Repito, no debería poner elaborar términos de referencia. Lo que debe ir en la EDT es el resultado. Términos de referencia elaborados. Si llevaste a cabo 15 o 20 actividades para eso, no me importa. Lo que yo quiero es el resultado, que ya estén elaborados. ¿De acuerdo? Así que estas reglas, por favor, son muy importantes de seguir y que obviamente también se califican cuando se revisa la tarea. Y bueno, pues vamos manos a la obra. Les voy a enseñar algunos ejemplos de la EDT, que por cierto, para ello les recomendamos que utilicen una herramienta colaborativa en línea que se llama Miro. Tal vez ustedes ya la conozcan, ¿de acuerdo? Ya voy a compartirles esa pantalla. Por cierto, esta presentación también va a estar en el aula para que la tengan ahí, además de la grabación, obviamente. Bueno, entonces aquí ya están viendo la pantalla y el ejemplo. Déjenme compartirlo desde aquí para que yo también pueda ir haciendo alguna indicación. A ver, aquí va de nuevo. Bien, ahí estamos ya. Bueno, miren, este es el ejemplo de una EDT. Como les decía, hasta arriba se debe poner el objetivo del proyecto, ¿de acuerdo? En el siguiente nivel ponemos los componentes que en el caso de los proyectos de desarrollo son los que vienen en la matriz de resultados. De ahí los podemos tomar y poner acá. Y no olviden incluir un componente que tenga que ver con la gestión del proyecto, ¿sí? Aquí este equipo le puso cierre del proyecto, está bien, pero siempre tiene que haber uno relacionado con la gestión del proyecto. Después, estos de color amarillo se desglosaron en más elementos, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, la estrategia comercial establecida se desglosó en investigación y análisis de mercado realizado y en propuestas comerciales autorizadas y establecidas. Y después cada uno de esos elementos blancos de contorno amarillo se desglosó en paquetes de trabajo, que serían estos de color salmón, ¿sí? Que están ahí. Siempre es importante llegar hasta este nivel de desglose. Noten cómo aquí se está cumpliendo con las 3 reglas de oro. Todo el alcance del proyecto tiene que estar aquí, ¿de acuerdo? La regla de la tijera, si yo descompongo un elemento, por ejemplo aquí, el 3.2, vendedores autorizados capacitados, al menos deben resultar 2. Aquí hubo 3, aquí hubo 4, pero al menos 2, ¿de acuerdo? No debe quedar uno. Y también dijimos utilizar lenguaje de entregable. Esa es la regla número 3. Por ejemplo, aquí dice canales de venta establecidos, estructura de costos, precios diseñada y establecida. Aquí, por ejemplo, dice plan de contenido para capacitación realizado, plan y calendarización de capacitaciones, vendedores autorizados realizado. En fin, lenguaje de entregable, porque la EDT está orientada a resultados, no acciones, no tareas. Como pueden ver aquí, no hay ningún verbo, porque eso sería una acción. Tiene que estar orientada a resultados, ¿de acuerdo? Así que el resultado que esperamos nosotros, valga la redundancia, es que tengan una EDT. También, como pueden ver aquí, esta EDT se hizo en esta herramienta que les comento que se llama Miro, que también como nos indican acá es gratis. Les recomiendo que lo hagan de esta manera porque es muy sencillo ya que la hicieron, pues obviamente pueden compartir poniendo direcciones de correo electrónico eh, en la ventana que les va a aparecer cuando compartan y de esta manera sus compañeros de equipo se van a poder conectar y trabajar en esta pizarra de manera simultánea, aun y cuando estén de manera remota. Eso es muy bueno. Ahora, si tienen la oportunidad, la fortuna ahora de estar juntos en una oficina, pues utilicen post-its, ¿de acuerdo? Utilicen post-its para hacer su EDT
Claro que para la entrega de la tarea, pues tendrían que digitalizarlo para que la puedan subir al aula y se pueda revisar y calificar ahí, ¿de acuerdo? Entonces, este es un ejemplo, una EDT relativamente sencilla que cumple con todo lo que hemos dicho. Y ahora les voy a mostrar una EDT muy grande, que es de un equipo de colegas de Argentina, de hecho es del Ministerio de Salud. Vean el tamaño de EDT. O sea, esta EDT obviamente es mucho más grande, pero cumple con lo que hemos comentado. Está el objetivo del proyecto, ¿sí? Después vienen los componentes. Ahí está el componente uno, ¿de acuerdo? Hasta acá. Y bueno, otra ventaja del Miro es que en una sola pantalla nos puede caber nuestra EDT, aunque sea muy grande como esta, ya que esa es otra gran ventaja, ya que si usamos PowerPoint, por ejemplo, o alguna otra herramienta, generalmente tenemos espacio limitado de una página. Aquí podemos usar un espacio ilimitado y claro, nada más hacemos zoom para revisarlo a detalle. ¿De acuerdo? Entonces, eh, este es otro ejemplo de EDT. Tenemos que desglosar hasta llegar a paquete de trabajo. Todos los elementos se deben descomponer al menos en dos. No se vale que haya solamente uno. Y utilizar lenguaje de entregable. Por ejemplo, aquí, metodología de evaluación diseñada, metodología de evaluación aprobada. ¿De acuerdo? Y algo que no había mencionado, pero también es muy importante, debemos utilizar un código que identifique a cada elemento de la EDT. Eso nos va a permitir darle rastreabilidad, porque, por ejemplo, cuando hagamos la matriz de responsabilidades, en ella vamos a colocar todos los paquetes de trabajo, ¿de acuerdo? Porque acuérdense que lo que vamos a hacer en la matriz de responsabilidades va a ser asignar un responsable para cada paquete. Y ahí el orden puede que se pierda porque vamos a incluir paquetes de trabajo del componente uno, del 3, del 2, de todos. Y es muy importante que tenga este numerito que los identifique. Por ejemplo, el 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3. Para que, si, no importa que se rompa esta lógica jerárquica y utilicemos estos paquetes de trabajo en otra matriz o en el cronograma, pero al ver el número, pues ya sabemos de qué componentes son. Por ejemplo, aquí, imagínense que no tenemos la EDT, ¿de acuerdo? Y yo veo en cualquier otra matriz, la de comunicaciones, si quieren, este elemento 4.1.2, planeación de contenido realizada y aprobada. Bueno, como empieza con 4, yo ya sé que se refiere al componente 4, ¿de acuerdo? Entonces, importantísimo poner ese número. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a considerar el objetivo como nivel 0. Después vamos a ponerle aquí 1 al componente 1, 2 componente 2, 3 y así sucesivamente. Obviamente, si desgloso el componente 1, pues voy a tener el siguiente abajo 1.1 y 1.2. Si tuviera otro, sería el 1.3, ¿de acuerdo? En ese nivel. Y luego al descomponer aquí el 1.1, pues tengo el 1.1.1, 1.1.2 y así sucesivamente. Entonces, además de las reglas de oro, hay que poner este número que identifica a cada elemento y que tiene que ver con el desglose jerárquico, precisamente lo que hemos venido desglosando. ¿De acuerdo? Así que esta es la EDT y esa sería la segunda entrega o tarea en equipo. Y bueno, ya para ir cerrando, voy a regresar al aula para ver precisamente los criterios de evaluación de la tarea, que todas las tareas van a tener esos criterios de evaluación y la calificación se va a poner en función de ellos, ¿de acuerdo? También no se les olvide que es suficiente con que un miembro del equipo suba la tarea cuando es grupal, ¿de acuerdo? No todos la tienen que subir, solamente la o el representante del equipo. Por ejemplo, aquí, obviamente ya cuando hayan entregado, aquí va a aparecer eso, pero lo que quiero hacer es entrar a los criterios de evaluación para que por favor los tomen en cuenta a la hora de hacer su EDT
y antes de subirla al aula, que debería ser antes del lunes próximo a la medianoche. Eh, por ejemplo, aquí dice, se incluye el 100% del trabajo, es decir, todo el alcance está ahí en la EDT. Está incluida la gestión del proyecto. Acuérdense que dijimos que además de los componentes que puedan aparecer en la matriz de resultados, tenemos que incluir un componente relacionado con la gestión del proyecto. Después dice, contiene suficiente desglose de tal modo que se puede estimar duración, presupuesto y responsable para cada paquete de trabajo. Es decir, la desglosamos, la EDT, hasta el nivel de paquete de trabajo. ¿De acuerdo? Presenta un consenso en la descripción de cada nivel, es decir, tiene lógica la estructura, porque todo lo desglosamos hasta el nivel de paquete de trabajo. Se utiliza lenguaje de entregable, que eso es importante. Recuerden que la EDT se orienta a resultados, no acciones, no tareas. Se emplean códigos para esquematizar e identificar cada elemento de la EDT. Esos son los numeritos que comentamos, que identifica cada elemento. Permite asignar responsabilidades en un nivel adecuado, es decir, por lo menos a nivel de entregable, pero lo ideal es hasta paquete de trabajo. Y por último, la EDT se desarrolló en Excel y adicionalmente en otros programas como WS Chart Pro, Visio, que permiten apreciar un extractor de forma gráfica. La pueden hacer en cualquiera de ellos. Yo les recomiendo que usen Miro, porque obviamente es mucho más fácil. Aquí como yo solamente tengo acceso de lectura, no me aparecen las herramientas, pero del lado izquierdo van a tener una barra de herramientas. Déjenme ver si acá puedo entrar a un Miro así en blanco para mostrarles cómo es muy fácil utilizarlo. De hecho, hay plantillas, ¿de acuerdo? Si quieren usar una plantilla, pueden hacerlo, si no, simplemente la barra de herramientas. Bueno, como les decía, miren, aquí están todas esas plantillas. Yo voy a cerrar esto porque lo voy a usar como cuando podíamos reunirnos presencialmente y utilizar una pared con post-its. Esto es el equivalente. Bueno, aquí entré a una pizarra en blanco. También les comento, es suficiente con que un miembro del equipo cree un usuario y contraseña para Miro. Si lo quieren usar, crear todos, no pasa nada. Pero si lo hace una persona, después van a dar aquí a la derecha clic en este botón que dice Share y primero le van a poner un nombre, obviamente, a este proyecto y después les va a pedir aquí los emails de las personas que ustedes quieren invitar, ¿de acuerdo? Entonces aquí van a poner el email, preferentemente que sea de Teams, de Google, de Slack o de Microsoft. Tal vez el de Corfo, el corporativo, no les funcione. Entonces sería otro de estas plataformas, ¿de acuerdo? O también pueden copiar el link. Aquí se Copy Team Invite Link. Lo copian, se lo mandan a su equipo por WhatsApp y ya van a poder entrar, ¿de acuerdo? Y ya que estén todos aquí adentro, de hecho se van a ver cursores moviéndose por aquí, pueden utilizar la barra de herramientas que está aquí del lado izquierdo. Por ejemplo, dice Sticky Note, que sería el equivalente a nuestros post-its, ¿de acuerdo? Entonces aquí vamos a poner objetivo. Obviamente ustedes van a escribir cuál es el objetivo del proyecto, ¿sí? Y esto se puede hacer de manera colaborativa, es decir, no solamente una persona tiene que hacerlo, sino todo el equipo. Después dan otra vez sticky note, eligen el color y le ponen acá componente 1. También lo pueden seleccionar control C y control V, ese sería el componente 2. De hecho, vean cómo nos da líneas de guía para que nos quede además bonito, ¿de acuerdo? Ahí está, ese sería el componente 3 y así sucesivamente. Pueden mover estos post-its como en una pizarra y también importante ponga de las flechitas, que ya tiene las flechitas predeterminadas, ¿sí? Aquí está este tipo de flecha o la puedo usar recta, aquí está, listo. Y después esos componentes, ya dijimos, se desglosan en productos, ¿de acuerdo?
Aquí tendríamos el producto 1. Y cada producto puede tener N cantidad de productos, desde luego. Aquí voy a copiar y pegar. Copiar y pegar otra vez. Obviamente este sería el producto 1.2, ¿sí? Porque viene del componente 1, sería el 1.1, y este sería el 1.3. Y no olviden ponerle la flechita también, para que todo quede así como, pues, un desglose jerárquico, precisamente. Ahí está. Y después, pues cada producto lo podemos desglosar en entregables y luego paquetes de trabajo hasta que nos quede algo así, ¿de acuerdo? Algo así, o puede ser que les quede algo tan grande como esto de los colegas del Ministerio de Salud de Argentina. Entonces, pues bueno, como ven, es muy fácil de utilizar esta herramienta. Les recomiendo que hagan eso y ya obviamente para subir la tarea, pues nada más le dan aquí Export this board, lo pueden salvar como PDF o como imagen y eso es lo que les pediríamos que suban en la actividad, ¿de acuerdo? En la actividad 10, que es desarrollar el acta de constitución del proyecto y la EDT. De hecho, van a subir dos archivos. Uno va a ser la EDT y otro va a ser eh, el acta de constitución del proyecto, ya sea que utilicen Miro o cualquier otro programa colaborativo. Repito, les recomendamos Miro porque además, ya que tengan la EDT, la siguiente semana vamos a hacer el cronograma y el cronograma lo podemos hacer acá mismo, es decir, abajo de la EDT podemos copiar y pegar paquetes de trabajo y desarrollar nuestro cronograma, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, déjenme ir al aula nada más ya para cerrar y comentarles las actividades de la semana 2. Los temas son acta de constitución del proyecto y la EDT. Aquí van a poder ver los objetivos del módulo. Tenemos la actividad 8, participar en el webinar, que les decía, de hecho, esta grabación es por si pudiera haber algo ahí de inconveniente, pero nos vemos el martes 7 a la hora que ya habíamos acordado. La actividad 9, armar el puzzle de la EDT, que es una actividad individual. La tarea 10, que es desarrollar el acta de constitución del proyecto y la EDT, que acabo de explicar. La 11, actividad individual, completar la prueba de conocimiento. Y la 12, lectura de la guía de aprendizaje. ¿De acuerdo? Entonces esas son las tareas que tenemos para la semana 2 que comienza el lunes 7 de mayo. Y les reitero que, pues si tienen algo que quieran que veamos antes del próximo webinar, pues me pueden escribir por el aula o a mi correo electrónico. ¿De acuerdo? Muy bien, pues nos vemos el martes. Que estén muy bien.